Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con Power BI puede que nos sugiera la duda o la inquietud o más bien la necesidad de cargar datos desde una base SQL, pero en este caso no va a ser SQL Server, sino vamos a utilizar el SQL de Azure, SQL Database. Entonces en el video del día de hoy vamos a ver cómo conectar Power BI con Azure con el servicio de SQL Database. Si no sabes cómo hacerlo, que a ti te lo explico en lo que queda el video. Para hacerlo nosotros vamos a ir directamente al Azure. Ya tenemos la base de datos creada. Si estás buscando este video es porque ya tienes la base de datos creada. Sin embargo, si no sabes cómo crear bases de datos en Azure, puedes comentarlo acá y yo te puedo explicar. Entonces, en este caso nosotros ya estamos aquí en Azure y voy a ir a ver las bases de datos que yo tengo creadas. Y en este caso yo tengo 3 bases de datos. Yo la que quiero cargar es esta base de datos que se llama BD Taller, ¿cierto? Entonces tenemos acá lo siguiente. Yo voy a irme acá a editor de consulta, ¿cierto? Para poder ver la base de datos, ver lo que tiene adentro. Voy a esperar a que se conecte. Aquí se conecta y tengo lo siguiente. Tengo 2 tablas, ¿cierto? Una que es de prueba y una que es de Dataflow. Voy a abrir esta de prueba, voy a ejecutarla y miren lo siguiente. Esta tiene unos datos de edad, de sexo, la escolaridad y demás, ¿cierto? Es una base de datos. Yo quiero cargar directamente esta base de datos que está acá a mi SQL Server, ¿cierto? Y que cada vez que yo corra el pipeline que está acá y que es el que alimenta esta base de datos, también mi reporte de Power BI se actualice. Vamos a ver. Entonces vamos a volver acá a la base de datos, ¿cierto? Voy a irme un paso atrás, le doy aquí en aceptar, voy a seleccionar la base de datos y acá en información general, miren que nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a esperar a que esto cargue y nosotros acá tenemos lo siguiente, muchachos. Nosotros tenemos aquí toda la descripción de la base de datos, ¿cierto? El grupo de recursos, que en este caso el recurso se llama taller, el estado, la ubicación en donde se crea esta base de datos, suscripción y demás, ¿cierto? Pero acá hay un nombre del servidor. Sabemos que en Power BI nosotros vamos a necesitar 2 o 3 cosas. De hecho, solo una es obligatoria, que la obligatoria es el nombre del servidor, ¿cierto? Que nosotros si vamos a ir acá a Power BI, aquí ya me aparece importar desde SQL Server. Sabemos que el azul es SQL Database, que es el de Azure. Sin embargo, si no lo encontramos, vamos a ir acá a más y vamos a buscar Azure, ¿cierto? Y es la primera opción que nos aparece acá, SQL Database. Entonces le vamos a dar clic acá y le vamos en conectar. Y acá miren que me va a pedir lo siguiente, el servidor, ¿cierto? La base de datos, pero miren que la base de datos es opcional, ¿cierto? Y si yo lo quiero importar solo a la tabla, voy a hacerlo desde Direct Query, ¿cierto? El servidor, como ustedes se pueden fijar acá, ya lo tenemos. Miren que el nombre del servidor es este que tenemos acá. ¿Cómo lo obtenemos? Parándonos en información general. Y yo le voy a dar clic acá en copiar. Le doy clic acá y vengo y lo pego acá, ¿cierto? Pero miren que yo también le puedo dar la base de datos de una vez para que el cargue de una vez sea sobre solo una base de datos. ¿De dónde saco la base de datos? Facilito. La base de datos es este nombre que nosotros tenemos acá, sin las comillas. Es solo esta primera base. Es este primer texto que en mi caso es BD Taller, ¿cierto? Que es exactamente el mismo nombre que está aquí en la parte izquierda, esta de BD Taller. Entonces voy a irme a copiar esto, copiar, voy a ir acá al Power BI y lo voy a colocar en base de datos Taller, ¿cierto? Y en este caso lo voy a hacer por Direct Query. ¿Por qué por Direct Query? Yo quiero que la actualización de ese conjunto de datos se haga de forma, digamos que un poco más rápida cada vez que se haga una modificación y demás, ¿cierto? Que sería básicamente de pronto una descripción ambigua de lo que es Direct Query. Si quieren saber qué es Direct Query, igual yo puedo sacar un video de eso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el servidor y tenemos la base de datos de taller y le vamos a dar en aceptar. Cuando nosotros le damos en aceptar, de una vez ingresa a nuestra base de datos y si se dan de cuenta, yo aquí en mi base de datos yo tenía dos tablas. Otra vez editor de consulta, voy a ir a conectarme y miren que en tablas yo tenía 2 tablas, conexión Dataflow y archivo prueba. Si yo me voy acá al Power BI, me cargan esas 2 tablas y unas vistas, ¿cierto? Pero esta vista no le vamos a colocar atención por el momento. Entonces tengo aquí la conexión del Dataflow y el taller prueba. Yo voy a conectar esta que se llama archivo prueba.
Entonces aquí automáticamente me aparece la base de datos. Yo le puedo cargar de una vez, en este caso lo voy a transformar para ver que todos los datos están correctos y que es el tipo de dato correcto. Igual casi todos son números. Entonces miren que aquí hay unos que están en texto. Todos estos están en texto y deberían ser números. Entonces acá yo comienzo a colocar directamente ese tipo de formatos, porque aquí, como lo pueden ver, todo está en texto. Sé que está en texto porque primero aquí me aparece el ABC, que es de texto, y que todo está a la izquierda. Entonces yo puedo comenzar aquí a pasar cada uno a número entero. Sin embargo, es importante, muchachos, que vean lo que me pasó acá al importarlo directamente desde el Direct Query. Cuando yo lo importo desde Direct Query, de una vez cojo la configuración que tengo en mi base de datos de SQL Server, que puede ser string o puede ser numérico o puede ser nvarchar, lo que ustedes quieran. Entonces, para no cambiar eso, voy a darle aquí en cerrar y aplicar, y aquí en esa tablita directamente que yo estoy creando ya puedo comenzar a ver todos los datos que yo tenía básicamente en mi tabla, y aquí me los está importando de una vez. Si yo llegara a actualizar esto para ver el tiempo de actualización, si se demora o no, le doy clic en actualizar y miren que la actualización también es muy rápida. Ya sabes que si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Select Data, en donde encontrarás mucha más información que te ayudará en tu aprendizaje como analista de datos o ingeniero de datos. Muchas gracias.